Hola, hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a seguir con nuestro curso de criollo haitiano con la clase 43 y vamos a seguir con la forma negativa, esta vez con el verbo o el auxiliar haber y después con el verbo ser, que es el único verbo irregular en criollo haitiano. Va a ser una clase muy interesante, entonces presten mucha atención. Vamos a estar en la página 48 de nuestro manual y si todavía no tienes el manual, puedes solicitar una copia y te lo enviaremos muy rápido. Soy Trax Joseph, tu profesor de criollo haitiano, y vamos a empezar ya con la clase. Muy bien, vamos a seguir en la página 48, en la parte donde habíamos llegado la semana pasada, y hoy vamos a seguir con esa parte, la negación con el verbo tener. Sabemos que el verbo tener se traduce con la palabra gain o gagner. Su forma negativa es igual que cualquier otro verbo. Eso quiere decir, si se pone en forma negativa el verbo tener, puedo poner en forma negativa cualquier otro verbo. ¿Ok? No hay ninguna diferencia. Bueno, vamos a usar algún ejemplo. Si taparíamos la traducción esa que está ahí. El ejemplo dice, él tuvo ganas de viajar. Él tuvo ganas de viajar. La traducción en español, ¿cómo sería? Él tuvo ganas de viajar. ¿Cómo lo traduciría? Bueno, él, li, tuve, te tuvo, bueno, sí, él tuvo, te porque al poner te delante de la palabra, el verbo gain, ya tengo los dos pasados. Ahora, ganas podemos traducirlo con la palabra folie, deseo, désir, voyage. ¿Ok? Ahora, para ponerlo en forma negativa, es así de simple. Li pa te genyen folie voyager. Li pa te genyen folie voyager. Pero esa frase acá, li pa gen folie voyager, ou li pa te gen folie voyager, ou li pa gen folie voyager. Digo eso porque parte puedo decir pat, genyen puedo decir gen. ¿Ok? No hay una regla general para decir cuando uno tiene que usar el gen o cuando uno tiene que usar el genyen. Eso depende de la velocidad de cómo habla la persona. ¿Ok? Entonces, si digo, li pa te genyen folie voyager, está bien. Pero si digo li pa gen folie voyager, está muy bien. ¿Ok? Seguimos con el otro ejemplo que está acá. Pa gen tet fe mal. Si era el pasado, sería pat gen tet fe mal. Es no tengo dolor de cabeza. ¿Ok? Otro ejemplo. Y también acá pudiera decir pa genyen tet fe mal. Quiero usar gen, uso gen, y si no, genyen lo mismo. Ok. El último ejemplo dice, li pap genyen nan bolet.
También si quiero, puedo usar gen en vez de gen para decir li pap gen en bolet. ¿Ok? Ese ejemplo es li pa ap genyen nan bolet. ¿Ok? Estamos hablando de futuro. Forma progresiva, presente de indicativo, equivalente al futuro. Entonces, él no ganará en la lotería. Seguimos con la negación, esta vez con el verbo ser. Dice, la negación con el verbo ser es distinto por el hecho de que este verbo irregular no solamente, pues sí, porque es el único verbo irregular, y no solamente los particulares que marcan los tiempos pueden colocarse en lugar al revés, o lugar distinto que los demás verbos, por eso decimos que el verbo ser es irregular, porque los particulares cambian de lugares y sí, es diferente en ese sentido. Bueno. Y también porque el verbo a veces aparece, a veces desaparece. ¿Ok? Eso pasa cuando el verbo ser es equivalente al verbo estar en español. Sí, claro, porque cuando una frase en criollo haitiano que exige el verbo estar en español, no vas a ver el verbo ser, no vas a ver el verbo estar, vas a ver solamente la frase como lo habíamos visto en la clase anterior. Ubel, ¿lo recordaste? Bueno, entonces, vamos con algunos ejemplos. Él es linda. O él es lindo. La traducción es como tú bella o tú lindo. Ahora, para traducirlo en español, yo sé que debo usar un verbo porque no puedo decir en español tú linda para decir tú eres linda. No. Si es tú linda o tú lindo, como dar un nombre a la persona es otra cosa. Estoy hablando de que para describir la belleza de la persona, sí o sí tengo que usar un verbo. Entonces, ahí el verbo ser es invisible. Entonces, para poner la negación, hago lo mismo, nego el adjetivo. Y el adjetivo en ese caso es la palabra belle. Entonces, si la persona es la belle, en la negación digo pas belle. Lo nego. ¿Ok? En ese ejemplo, el verbo ser puede reemplazar el verbo estar. Cuando es así, el idioma criollo lo reconoce como verbo estar y no como el verbo ser. Porque la misma frase se puede traducir estás lindo o no estás lindo para describir una belleza pasajera. Que estamos de acuerdo. Muy bien, terminamos con la famosa página 48. Ahora vamos a avanzar con la página 49. Ejemplo 2. Dice, él es una linda negrita. Use un bel negres. Ahí vemos claramente el verbo ser. Ahí se ve, sí. Use un bel
negres. Seguimos con otro. Ahora lo cambiamos en forma negativa. Sería: no eres una linda negrita. Ou pas yon bel negres. Ajá, ¿lo notaste? El verbo desapareció. Porque mucho pensaría que iba a decir: ou pase yon bel negres. ¿Ves? Desapareció. Sí, porque veo que muchas personas cometen ese error al principio cuando están aprendiendo el criollo haitiano. Puede ver que, como se explica ahí en la nota, en la primera frase afirmativa, como hay un sustantivo en el medio del verbo ser, en este caso se trata del determinante una, yon, y el adjetivo calificativo linda, bel. Además, el adjetivo calificativo tiene una descripción negrita, negres. Entonces el verbo ser hace visible. Sin embargo, el mismo es invisible en la forma negativa. ¿Ok? Entonces, no vamos a decir ou pase yon bel negres, sino ou pa yon bel negres. Tampoco arriba, no puedo decir en el ejemplo de arriba, no puedo decir ou yon bel negres. Usted es lo que sos, pero no puedo decir ou pase. Ok, entonces, para entenderlo lo más simple posible, es que el verbo ser, que sabemos que es un verbo irregular, en forma afirmativa está en el presente, en forma negativa seguramente va a desaparecer. Es así este verbo, a veces aparece, a veces desaparece. Ejemplo 2. Vamos a seguir aprendiendo de este verbo. Nous sé chanter. Ok. Todo el mundo está de acuerdo. Somos cantantes. En ese ejemplo el verbo es visible. Ahora, para ponerlo en forma negativa, el verbo va a desaparecer. ¿Ok? No voy a decir no pas chanter, sino no pas chanter. No somos cantantes. El verbo ser desaparece. La nota. En el ejemplo está describiendo lo que la persona es, cantante, y no el estado de la persona o el estado en el que se encuentra la persona. En ese caso el verbo ser se hace visible solo en forma afirmativa. ¿Ok? Seguimos con otro ejemplo. Ou c'était. Ahora estamos en el pasado con el verbo ser. Ahí podemos ver la diferencia también, que el verbo se coloca antes de la partícula te, ¿ok? Es así. Ou c'était élève dans le lycée Toussaint. Depende del tono, puede ser una pregunta. Ou c'était élève dans le lycée Toussaint? Ou c'était élève dans le lycée Toussaint es una confirmación, ¿ok?
Depende del tono, puede ser una pregunta. Ok. ¿Fuiste, la pregunta, alumno en el Liceo Toussaint? ¿Eras estudiante en el Liceo Toussaint? La nota dice, en ese ejemplo puede quitar el verbo ser sin problema, tal como lo habíamos visto en las clases anteriores. Entonces, puedo decir, usted élève dans le lycée Toussaint. Usted élève dans le lycée Toussaint. Si lo hago así, si quiero hacer la negación, puedo hacerlo sin problema con esa frase sin el verbo ser. Son iguales, que sea esa usted élève dans le lycée Toussaint o usted élève dans le lycée Toussaint. En la primera es como más persistente, ¿ok? Y el otro es como más relajada, es como que no es tan contundente como si era o no era estudiante pero en las es más como persistir o no persistir, algo así. Bueno, si uso la segunda frase, como digo, son iguales, es fácil hacer la negación con esa. Sería solamente un pat élève dans le lycée Toussaint. Sin embargo, en el segundo, si voy a prestar atención con el verbo ser, va a ser complicado. Pero si yo sé que el verbo ser es invisible en forma negativa, entonces puedo estar tranquilo, lo quito y armo la negación. Bueno, la nota. Para contestar a la forma negativa, a una pregunta, no olvides que es obligatorio que el verbo ser sea invisible. Si damos respuesta a esa frase de arriba, usted analice tu sen, la negación sería un pat, si contesto yo, un pat élève dans le lycée Toussaint. No fui estudiante en el Liceo Toussaint. Conclusión, los verbos ser y estar son invisibles en forma negativa. ¿Ok? Te dejamos una tarea para hacerlo. Tienes que mirar en el libro. Vas a volver a estudiar el verbo ser y vas a notar los tiempos en los cuales ese verbo no se puede ser conjugado y también la manera de que se coloquen las particulares. ¿Ok? Es tu tarea. Porque como es el único verbo irregular, es bueno entenderlo muy bien. Bueno, hasta aquí terminamos. Y en la próxima clase vamos a seguir con la negación, pero con forma o modo imperativo. Cuando vamos a obligar a alguien, toma ese, no lo tomes. Ok, vamos a hacer eso para ordenar, obligar a alguien. Vamos a hacerlo. Y sí. Y después, en la próxima clase vamos a ver la forma interrogativa para interrogar. Y puede ser forma interrogativa también, aunque no se usa tanto en español y en criollo, sería solo una clase extra. Bueno, si esta clase es complicada, puede volver a mirarla una y otra vez o dejarme preguntas y voy a tratar de contestártelas, ¿ok? Bueno, nos vemos en la próxima clase. Israël a Yakirati.